Señores, no es broma, no es byte. Pongan un ganamos gigantesco en los comentarios. Acaban de confirmarse los presets de artefactos para la 5.7. No es que de un día para otro de repente ahora Hoyoverse sean los mejores de la historia. No es que desde luego sea ¡bah! ¡Genshin revivió! Pero desde luego sí es el principio de un cambio, aunque tranquilos, mantengámonos serenos hasta que no haya algo tangible de verdad y una actualización continua con buenas protogemas, recompensas y un montón de cosas más. Tranquilos, nadie pondrá el grito en el cielo, pero por lo menos seamos sensatos y es un buen comienzo para un cambio. Aparte de eso, aparte de los presets, hay bastantes más cosas confirmadas en la 5.7 que en mi opinión creo que sí van a hacer buena parte de lo que esperábamos, mejorando la empresa. Un Genshin en ascenso y mucha gente volverá al juego durante esta 5.6, 7, 8 y Notcry. Así que quedaros hasta el final. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal. No sabéis lo de siempre, no os cuesta nada, es gratis. Recomiendo y posiciona el vídeo, like, suscribirse con campanita, comentario para el algoritmo. Eso hace que tengáis una vez al día un sorteo de bendición lunar. Bienvenidos invitados a los directos, que también hay sorteo diario. Que aproveche si estáis comiendo, que esté muy rico. Y vamos con todas las sorpresas nuevas de la 5.7 confirmadas, aparte de Skirk y Dahlia, que hay un vídeo de ayer, os recomiendo ir a verlo, que estará por aquí en pantalla, Artes Editores, donde analizo el kit de Skirk completo para que sepáis lo que hace, y de Dahlia, y se dice que los escalados de Skirk están un poco bajos por ahora. Y aparte, todo lo importante de la 5.7, incluido el nuevo endgame y algunos cambios que os van a sorprender. Pues bien, ya os comenté anteriormente cosas que conocíamos en la 5.7. Hoy se han confirmado nuevas noticias que os van a volar la cabeza. Empezamos por los presets, que muchos diréis, presets, señor de la pantalla. ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Presets! Pues señores, está confirmado que en la beta de la 5.7 hay una configuración de presets para poder poner al menos 2 configuraciones por personaje. Esto ha montado polémica en redes sociales y ya está la gente que se queja del solo 2 y además es muy tarde, miñi miñi. Yo, personalmente, y en una noticia temprana que todavía no es algo definitivo, de hecho voy a poner también un segundo un color más realista, ¿veis? Ahora me veo un poco más normal, antes estaba un poco raro. Mi opinión rápida y de lo que conocemos es la siguiente. 2 presets por personaje está bien, porque al final Jansan puede llevar nobleza o pergamino, Mabuika puede llevar obsidiana o pergamino, Xilonen puede llevar petra o pergamino, Xianyun puede llevar son de antaño o sombra verde, y así podría seguir hasta el final de los tiempos. Nahida puede llevar sueños áureos o ¿cómo se llama el otro? Recuerdos del bosque. Baizu puede llevar el perla y el recuerdos del bosque, y así sucesivamente. Todos los personajes llevan 2 sets como mucho, no nos vamos locos, nadie lleva 3 sets en un personaje. ¿Cuál es la realidad? Que es perfecto, señores. Si queréis un vídeo aparte os hablo de ello. Si luego meten más preconfiguraciones y en alguna calidad de vida futura esta charla de hablar con la pared meten, pues ahora hay 3 ranuras en vez de 2. A mí me sirve, pero por fin es algo que merece la pena. Más cosas que conocemos de la 5.7 de forma definitiva. Esto os va a pillar por sorpresa y de nuevo puede dar que hablar debate en redes sociales porque habrá gente que lee exactamente igual y gente que le parezca increíble. Hoyoverse siempre cuidó muchísimo el apartado gráfico, el apartado estético. Y señores, teníamos skins muy limitadas de personajes. Ahora llegan, damas y caballeros, las skins de armas. No es broma. Hay confirmado como recompensa del nuevo endgame, aparte de unas recompensas como nuevo endgame más o menos normales, muy parecidas a las del teatro y el abismo, y creo que todos estamos pendientes de cuál es la frecuencia de actualización del nuevo endgame, que ahora hay más noticias y os cuento cómo funciona. Hay confirmadas unas skins de armas. Los editores por aquí en pantalla estarán poniendo unas skins que obviamente no son las que están confirmadas en la beta, pero sabéis que en Genshin hay muchos mods y tal, y mucha gente le puede meter esta clase de cosas a las armas, así que esto es un ejemplo de lo que podría ser. No es esto exactamente porque son mods, pero están confirmadas las skins de armas. Dejadme en los comentarios qué os parecen, buenas, malas, aportan algo al juego, son simplemente como un poquito más de relleno, son como por ejemplo las estelas que metieron al teatro, que a la gente le da bastante igual, menos cuando es solo su main, sabéis a qué estelas me refiero. Y ya que estamos, confirmadas estelas de Raiden y de Shenhe. Raiden tendrá una estela por fin para que los que jueguéis Raiden en mundo abierto. De nuevo, opinión personal, la gente que está un poco al día con el juego, los equipos de exploración
suelen ser los de la misma zona, personalmente en este caso de Natlan, por el tema de las monturas, con lo que muchos llevaréis un equipo de Mabuika, un equipo de Varesa, un equipo de lo que sea que te permita moverte fácilmente por el mapa de forma actual, con las mecánicas del flojisto y de la, ¿cómo se dice?, la transmisión, el tema de las cosas de las monturas de Natlan. Entonces, a menos que saquen una estela de estas de Mabuika, yo creo que vayan sacando de Reina de Shenhe está muy bien, pero a la gente realmente le da igual. La gente no juega Shenhe en mundo abierto, la verdad, lo juega en el equipo de Permafrost con Ayaka y Scofire. La siguiente mejora de la 5.7 es que a partir de ahora, y no sé cómo va a funcionar, todos los jefes semanales te van a dar por lo menos en máximo nivel de mundo, es decir, a partir de AR58, cuando tenéis nivel de mundo 9, que fue el nuevo nivel de mundo que metieron en Natlan, supuestamente te va a dar uno de cada material, es decir, esto es una mejora parecida a la mejora de material de los bosses de mundo, ahora son semanales. Y recordad que los bosses de mundo pasaron de dar entre 2 y 3 a 3 y 4, pero asegurándote siempre 3. Es una pequeña mejora. Pues ahora los jefes semanales, en vez de darte entre 2 y 3 y drop aleatorio, te van a dar como mínimo 3, se supone, y 1 de cada uno de sus 3 materiales. Y luego hay pues un pequeño gacha de que te salga un segundo drop de uno de los 3 materiales. Esto también es bueno para los talentos, el farmeo. Es un pequeño balance porque cada día hay más personajes y no tenemos tanta resina, y además los bosses semanales sabéis que están limitados a hacerse una vez por semana y no como en el Star Rail que puedes repetir 1 3 veces, que la mejora de calidad de vida real hubiera sido eso, pero dentro de lo que cabe no está mal. También dejadme si esto es importante para vosotros en los comentarios. Más cosas nuevas que van a llegar a la 5.7, hay muchas, pero os estoy contando en este vídeo las que creo que son importantes y os afectan de alguna forma. Hay una cosa del chat de jugadores donde van a cambiar una interfaz para poner emojis y conversar mejor entre jugadores. Eso da igual, eso no le importa a nadie. Resina. Phil, van a meter la resina del Star Rail para cuando deje de jugar. Phil, va. No. Pero han hecho una pequeña calidad de vida, y es que dentro de los dominios ya se puede directamente abrir un menú donde puedes consumir una luna si quieres, y además creo que se va a poder condensar resina ya no solo en mesas de sintetizar, sino en algunos otros menús para que sea más sencillo. Es decir, es una calidad de vida la resina donde te va a dar versatilidad para poder usarse en otros sitios, en otros menús donde normalmente no podías, y todo esto al final ayuda. Y por último, que esto es una cosa interesante, en la 5.7, aparte de Skirk, de Dahlia y de que, como os dije, está confirmada nueva zona, por supuesto que está confirmado también que se va a poder maxear todo Natlan, es decir, la estatua de los 7, la rueda, las recompensas, las protogemas, las llaves para los santuarios, la escarcha que te da la propia rueda que falta, un montón nuevo de artefactos y bastantes cosas más, aparte de que se dice que vendrá una bomba de lore para que nos quedemos con mucha expectativa de la 5.8 y posteriormente de Notcry, y creo personalmente que esa última bomba de lore, yo no os hago spoiler, esto ya es mi opinión y esto no se está hablando en la beta, creo que puede ser que en la 5.7 saldrá el Fatui concreto, el que fuera, que va a ir a por Mabuika, a por la Gnosis que aún no tienen para cerrar el arco de Natlan. Ya que recordemos que la 5.7 es la última zona donde vendrá mapa de Natlan y la 5.8 vendrá Mare Hibari o alguna zona temporal para dejarnos ya abierto a Notcry. Así que, señores, cuidado, abróchense los cinturones, prepárense, y muchos de vosotros planteen volver a Genshin porque este es el momento de volver a Genshin Impact. Un poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por todo el apoyo al canal. Cuidaos mucho, tener muy buen día. Noche miñi miñi. Y chaito.